y morita, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Es por eso, varón de Dios, que hay personas todavía en la iglesia atadas. Mucha gente. Inclusive Jesús también dijo en otra ocasión, yo soy el camino, la vida y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie. A través de la verdad es que podemos conocer al Señor. Es que podemos conocer a Dios. Si no se predica la verdad, no puede haber una intimidad con Dios. El pueblo no puede conocer a Dios. A través de la verdad es que conocemos a Dios. Y si no se nos predica la verdad, y si el profeta decide deslizarse a la mentira, automáticamente el pueblo se aleja de Dios, porque el profeta es el que está elegido para acercar al hombre a Dios, o a que el hombre reconozca al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El profeta es un atalaya. Un atalaya en Israel se subía en un lugar alto para ver el ataque del enemigo. Es por eso que muchas veces no somos alertados, porque la gente se está confabulando con el pecado. Es tan cual que en Ezequiel se hace énfasis en cuanto a la atalaya, diciendo que si el atalaya anunciare y el pecador se apesiguare de lo que ha sido anunciado y se apartare, y no se apartare, perdón, la sangre del pecador será sobre él y no sobre la atalaya. Ahora bien, si el atalaya no anunciare y el pecador no se apesiguare porque no escuchó el anuncio, la sangre del pecador será sobre la atalaya. O sea que el profeta tiene una responsabilidad tan fuerte delante de Dios que por sus propias palabras será juzgado. Si una persona no amonesta al que necesita una amonestación, una reprensión, no para destruir, sino para edificar y levantar, si esa reprensión y esa amonestación no está disponible, Dios dará cuenta a Dios a aquella persona que ocultó esa amonestación. Y primero antes de Dios decirle a este hombre que lo había puesto como profeta en Israel, le dijo, cómete el rollo. Amén. Cómete el rollo, exactamente. Es la palabra de Dios. Mira, es como Jesús también dijo algo. No pondréis la lámpara debajo de la mesa. Más bien la pondré arriba para que alumbre. Esa lámpara es la verdad, es la palabra de Dios. Y a veces tenemos es que Cristo quiso decir que la palabra de Dios está para iluminar la tiniebla. La palabra de Dios es el ancla del piloto del barco. La palabra de Dios es la brújula para el navegante. La palabra de Dios es la lámpara para el que está caminando en tiniebla y pueda alumbrar el camino y no tropiece en piedra y no caiga en un despeñadero. La lámpara es la palabra de Dios, es la luz, es la vida, la luz que ilumina. Juan capítulo 1 dice que era la luz de los hombres, hablando del verbo de Dios, la misma palabra. Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Entonces los falsos profetas aman más a las tinieblas que a la luz. Por eso son carecientes de luz. Amén. Y se ha puesto de moda esta palabra, el profeta. Es algo que si tú no le pones en el afiche que él es profeta, la gente no va. Sí, porque les gustan promocionarse a ellos mismos y no promocionar la fe de Jesucristo. Y tú sabes que el mismo pueblo ha llevado a personas a cometer este error, a profetizar. Porque hay personas que pasan delante del púlpito y le dice, varón de Dios, ¿qué tiene Dios conmigo? ¿Qué usted me puede decir? Es que parecen como que es como esta persona que consultan brujos. Es lo mismo. Repíteme eso. Son como las personas que consultan brujos, teniendo libertad y acceso para consultar a Dios, cuya libertad fue pagada en la cruz del Calvario con sangre preciosa. Entonces, para el hombre quedar bien, le dice, te va a ir bien. Exacto. Pero sabiendo él que esa persona no está conforme a la voluntad de Dios. Yo me recordé ahora mismo de un hecho bíblico en el Viejo Testamento hablando de rey Acab. Y rey Acab se confronta con un profeta llamado Micaías. El rey Acab le gustaba escuchar todos sus súbditos. Le decían lo que sus oídos querían escuchar. Cosquilla le daban a su oidez. Pero cuando Micaías profetizaba y decía la verdad de Dios, este rey Acab se enojaba. Inclusive hubo una vez donde Micaías tuvo que mofarse del rey y tuvo que decir unas palabras
de burla. Y le dijo, el rey le dijo, dime, Micaías, ¿me va a ir bien en la guerra? Y Micaías le dijo, si tú quieres ver, sí, Dios va a ir contigo, hablando sarcásticamente. El rey acá entendió el sarcasmo y dijo, ¿por qué me hace esto? Sí, Micaías dijo, lo que pasa es que tú no estás entendiendo, brother, es que Dios no está contigo. Si tú vas a la guerra, vas a morir. Pero hay gente que ahora mismo no están como Micaías. Entonces, para que hay gente que van a morir en la guerra y Dios le está advirtiendo que no estás preparado para la guerra, pero quieren irse porque quieren escuchar el sí. Y siempre, y no todo el tiempo el sí es positivo. El no de Dios es más positivo que el sí de un hombre. Ministro, acá buscó un profeta y consultó. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia tan cerca y no la leemos. Que es el mayor profeta de todo. La Biblia está compuesta por libros de varios profetas. Profetas que nos profieren fe a través de la lectura. Y muchas veces esperamos que venga un predicador de otra provincia, de otro país, para que nos traiga una palabra de fortalecimiento. Y la negrita, la Biblia, la tenemos con telaraña en la gaveta. Engavetada con telaraña. Y además las cogemos cuando hay que leer la palabra de Dios en la iglesia. Cuando estás en quebranto, ahí está ese libro para aconsejarte. Si el libro te aconseja, es que Dios te aconseja. Es que la palabra de Dios es la voz de Dios misma. Yo no estoy rechazando la oración, porque un cristiano sin oración está muerto. Pero la respuesta de Dios, el 80% de las respuestas de Dios están escritas en la Biblia y están establecidas. Yo no necesito orar a Dios para que Dios me muestre si estoy en fornicación, porque la Biblia ya me lo enseña. Yo necesito orar a Dios para que me dé fuerza para vencer lo que la Biblia me dice que yo tengo que vencer. Es que la oración es para fortaleza. Gente consultan a Dios. Dios, ¿será verdad? ¿Será esto? Pero la Biblia está ahí. Muchas veces dudamos de la Biblia y le pedimos a Dios cosas que ya Dios nos la dijo a través de su palabra. Hay un pastor que dijo que si quiere escuchar a Dios hablando, lee la Biblia en voz alta. Gloria a Dios. Y ese es el eco de Dios, la palabra de Dios. Pero es que algunas veces leemos y lo que nos dice la Biblia no nos conviene y por eso le echamos a un lado. Porque somos malos retenedores de la palabra de Dios. Porque no solamente son los oidores que serán justificados, sino los hacedores de la palabra de Dios. El hacedor es el que retiene, que da buen fruto. Y ese árbol es el árbol que será preservado hasta el fin. Amén. Ministro, tengo una palabra aquí, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos Cristo, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sí, hermano mío. Mateo 24:24, como has dicho. Inclusive 25 dice, ya lo he dicho antes. O sea que Jesús había repetido eso varias veces. Jesús había dicho eso varias veces. Mira, es que serán engañados. Inclusive empezamos a ver como el apóstol Pedro estaba predicando la palabra de Dios. Y había un hombre llamado Bar Jesús. Este hombre le dice, mira, tú tienes un don excelente, nene, pero vamos a vender ese don, vamos a hacer dinero. Véndeme lo que tú tienes o vamos a enriquecernos con lo que tú tienes. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Pedro? Una de las respuestas más fuertes que tú encuentras en la Biblia. Le dijo, hijo del diablo, perezca tu dinero contigo. Entonces, eso es lo que está pasando. El Espíritu Santo, la unción, Bar Jesús quería usarla a conveniencia propia. Ministro, espérese. ¿Usted cree que eso está sucediendo hoy en día? Bueno, la Biblia dice que los dones son irrevocables. Una vez que los dones, como el don de sanidad y esas cosas, muchas veces Jesús dijo en una ocasión, hay muchos casos que da a entender lo que Jesús dijo y se manifiesta en la actualidad. Es que Jesús dijo, y el día del juicio me dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios, don de liberación. Pero en tu nombre sanamos enfermos, don de sanidad. Pero en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales. ¿Y sabe qué le responde Jesús?
apartado de mí no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque usaban esos dones para beneficio propio y con esos dones hacían extraviar el pueblo. Tú sabes que hay un problema con el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios tiene que abrir más sus ojos en cuanto a los dones, porque cuando ven que un hombre hace un don, obedecen todo lo que dice por su boca. Espérate, y él dice que hará señales. Víctor, tú me puedes levantar 30 muertos al mes, un muerto por día. Y si tú dijiste una palabra que no es bíblica, para mí tú no eres de Dios. Si tú levantas un muerto diario al mes, 30 muertos al día, resucitado, y tú dijiste una palabra en contra de la palabra de Dios, en ese instante tú tienes los dones de Dios, pero no tienes a Dios en tu corazón. De eso se trata. A veces queremos poner los dones por encima de la santidad. Y la santidad está primero que todo. La verdad, Cristo está primero que todo. Hay gente que no tienen dones espirituales, están mejor que Dios, con Dios, que mucha gente que tienen dones. Porque se enfocaron en el don y no en la salvación. En la salvación. Entonces, ahí hay un error grandísimo. Y también, varón de Dios, Jezabel tenía profeta que le profetizaba